Bueno, vamos a explicar cómo se calibra el nodo FiberDeep 41HG en retorno. ¿Listo? Para ello, vamos a fijarnos que este nodo, para calibrarlo en retorno, si se va a calibrar, si se va a calibrar a 870, si se va a calibrar a 870, debemos de garantizar que estemos calibrando o que estemos generando 37 dB con el medidor de campo. Si estamos calibrando a un ancho de banda de 1 giga, se calibra con 34 decibeles. ¿Listo? Se calibra con 34 decibeles. En el ejemplo vamos a tomar como si estuviéramos calibrando a 37 decibeles los puertos. Para ello, primero vamos a hacer la aclaración de los atenuadores de retorno del FiberDeep. El módulo de FiberDeep tiene estos tres atenuadores de retorno, donde este atenuador que observamos en la parte izquierda, marcado como R2, es el atenuador que me va a manejar el retorno del puerto 6 y del puerto 4. Estos dos atenuadores que observamos en la parte derecha, este atenuador que estamos observando acá es el atenuador que me va a manejar el retorno del puerto 1 y del puerto 6. Del puerto 1 y del puerto 3. Y este atenuador que observamos acá es como si estuviera aquí en la mitad. ¿Listo? Por ejemplo, por efecto simplemente práctico, ellos lo ubican acá, pero en realidad es como si estuviera aquí en la mitad. ¿Listo? Es decir, que este atenuador es como si me manejara los dos retornos, tanto el puerto 4 y puerto 6, puerto 4 y puerto 6, como también el retorno del puerto 1 y del puerto 2. Es un atenuador que se convierte en común dependiendo de la forma como lo ubiquemos. ¿Listo? Aquí vamos a aclarar cómo debe ir la forma de esos atenuadores. Si yo voy a manejar el retorno de los 4 puertos del nodo, ¿sí? Si yo voy a manejar el retorno de los 4 puertos del nodo a un solo retorno, o sea, a un segmento en retorno, que es como comúnmente se maneja, si yo lo voy a manejar a un solo segmento, quiere decir que todo el retorno se va a ir por un solo cable coaxial hacia la tarjeta transmisora que se encuentra ubicada en la parte inferior en el módulo óptico, ¿sí? Para ello, si lo voy a manejar a un solo segmento, que es como comúnmente se maneja en Huawei, nosotros lo que debemos de hacer es que el retorno de estos dos puertos, retorno del puerto 6 y del puerto 4, se va a ir por este atenuador de acá, que está en común. El retorno del puerto 1 y puerto 3 van a ir por un camino que tienen en común hacia este atenuador. Y acá, si ubicamos estos atenuadores para manejar a un solo segmento, a un solo retorno, como lo tenemos acá, este atenuador va a habilitar este camino hacia acá y este atenuador ubicado como se ve en la imagen va a direccionar el retorno hacia este atenuador. Es decir, que todos los retornos se unen acá y el retorno de estos 4 puertos se va a ir hacia acá. ¿Sí? Eso observemos que quiere decir que este atenuador, el atenuador R2, me va a atenuar el puerto 6 y el puerto 4. Y este atenuador que observamos en la parte inferior de R1, este me va a atenuar el puerto 1 y el puerto 3. Y el atenuador que vemos acá es un atenuador en común que me atenúa los dos puertos. ¿Listo? Que me atenúan los dos puertos. Así es como se maneja el retorno cuando se va a manejar a un solo segmento en retorno. ¿Listo? Quiere decir que abajo yo solo debería tener una tarjeta transmisora. ¿Listo? Una tarjeta transmisora. ¿Vale? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Que estos dos atenuadores, como cumplen la misma función, siempre van a tener la misma posición. Es decir, que si este yo lo ubico de forma vertical, este también va a tener
por obligación debe tener la misma forma, ¿sí? Es decir, si este lo ubiqué de forma vertical, este debe de ir de forma vertical siempre, por obligación, para que se habiliten los caminos, ¿sí? No puede ser que este esté ubicado de forma horizontal y que este esté de forma vertical. Ahí estamos teniendo un error en la configuración de los atenuadores, ¿listo? Entonces los atenuadores, estos dos siempre deben tener la misma posición. Es decir, que si este lo ubique de forma vertical, este también lo debe ubicar de forma vertical, ¿listo? Y este atenuador, que es el atenuador en común de los dos puertos, este atenuador debe llevar la posición contraria a los otros dos. O sea, este siempre debe ir inverso. Es decir, que si estos dos los ubiqué de forma vertical, este lo ubicamos de forma horizontal, tal cual como está aquí, ¿sí? Tal cual como se ve en la imagen. Eso es para configurar los caminos internos del módulo para segmentarlo a uno o a dos retornos. Así como lo tenemos actualmente en pantalla, es si lo vamos a segmentar a un solo retorno, o sea, idealmente siempre estos atenuadores deben de ir así. ¿Listo? Si yo lo fuera a manejar el módulo este de mi nodo, si lo fuera a manejar a dos retornos, ¿sí? En ese caso, ¿qué tengo yo que hacer como técnico? Tengo que cambiar la configuración de los atenuadores. Este atenuador, este y este. Les cambio las configuraciones. ¿Qué me toca hacer? Tengo que, como lo voy a manejar a dos segmentos, lo cambio a esta posición. Habíamos mencionado que siempre debe llevar la misma posición de o sea que lo cambio y lo ubico de esta forma. Lo ubico de esta forma. Este atenuador lo ubico de esta forma. Para dos solos segmentos. Y este de aquí lo ubico de esta forma. ¿Listo? O sea, lo cambio de posiciones. Bueno, los cambio de posiciones. Así es como debe ir configurado. Y ya cuando yo lo dejo a dos segmentos, ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy eliminando este camino. O sea, internamente en el módulo estoy deshabilitando ese camino y estoy habilitando, cuando yo cambio este atenuador de posición, ahora estoy habilitando un camino que va por acá, ¿sí? Y cuando cambio de posición, estos dos de posición, ya ahora estoy habilitando un camino que va por acá. ¿Listo? Hacia este punto y hacia este punto. Y ya en ese caso, tengo que manejar, como lo estoy segmentando a dos, tengo que manejar dos mini coaxiales. Uno de los mini coaxiales que viene de abajo, de retorno, va a ir conectado a este punto. Y el otro mini coaxial que viene del módulo óptico, va a ir conectado a este punto de acá, ¿sí? Va a ir conectado a este punto de acá. Eso es cuando yo lo quiero manejar a dos retornos. Es decir, que aquí ya deshabilito yo este camino y me queda de esta forma. Ahora el retorno, ¿sí? Quiere decir que lo que hice fue, en cierto modo, ya que este path dejara de ser común, sino que ya lo que hice fue simplemente puentear. Internamente lo que hago es puentear para que el retorno de estos, aquí voy a hacerlo tal cual como sería en el módulo. Lo que hago cuando yo cambio de posición estos atenuadores es que va a ir de acá a acá, habilito este camino y fíjense que si le hacemos ya seguimiento a la gráfica que tiene el módulo, estoy habilitando este camino y viene para acá, ¿sí? Y lo mismo acá, fíjense que aquí ya lo que estoy haciendo es habilitando este camino para el punto de conexión del mini coaxial acá. ¿Listo? Ahí sería si lo fuera a manejar a dos segmentos, ¿sí? Fíjense que a dos segmentos es con este atenuador, estos dos atenuadores de forma horizontal y de forma vertical. Eso es si lo fuera a manejar a dos segmentos en retorno. Recordemos que esto es totalmente independiente del forward, de la configuración de forward. ¿Listo? Como para nuestro caso, aquí si lo fuera a trabajar a dos segmentos, ¿qué tengo que hacer? Si lo voy a trabajar a dos segmentos, cuando yo necesite modificar el atenuador, modifico por ejemplo, si necesito cambiar este atenuador
por uno de 10 o por uno de 20 o por el valor que necesite cambiarlo, cambio este atenuador, ¿sí? Que con este atenuador, supongamos que instalamos un atenuador de 0. Si instalo un atenuador de 0 inicialmente y luego me di cuenta que necesitaba atenuar, por ejemplo, luego me di cuenta que necesitaba atenuar 10, hice aquí función de loopback con el medidor de campo y me di cuenta que necesitaba atenuar 10, atenúo con este atenuador, ¿sí? Es decir que lo cambio el de 0 por uno de 10 y estaría atenuando el puerto 6 y puerto 4. Luego me voy a los otros puertos, puerto 1 y puerto 3, y si necesito atenuar estos, recordemos que el retorno se calibra es con la función que me habilita el puerto 1 y el puerto 2 del medidor de campo, y yo lo que hago es enviar unas señales, ¿sí? Enviar unas señales con una potencia de 37 decibeles, si es a un ancho de banda de 870, yo lo que hago es enviar unas señales de 37 decibeles y garantizar que abajo me lleguen 7 decibeles, ¿sí? Recordemos eso, como en el HF, 7 decibeles. Bueno, como lo que voy a hacer acá es enviar, ¿sí? Enviar una señal y garantizar que de esa señal que yo estoy enviando aquí de 37 me lleguen abajo 7, ¿sí? Supongamos que yo envíe 37 y me llegan 20 decibeles, ¿sí? 20 decibeles. Quiere decir que me están llegando 20, pero recordemos que debo llegar con 7, o sea que necesito atenuar 13 decibeles, ¿sí? Necesito atenuar 13 decibeles. O sea que como necesito hacer esa atenuación, ¿qué hago? Cambio este atenuador por un atenuador de 13 decibeles en este caso, ¿sí? Porque me estaban llegando 20 y necesito llegar a 7, es 20 menos 13, 7. Lo mismo acá, si yo estoy enviando 37 y me está llegando abajo en el puerto 7 decibeles, lo que hago es hacer la atenuación. En este caso, si yo haría la atenuación en cualquiera de estos dos puertos, bien puede ser en este atenuador o en este atenuador. En cualquiera de los dos lo puedo hacer porque en realidad ahí están en cascada. No importa si yo atenúo este o si yo atenúo este, igual la atenuación va a ser la misma. En este caso no importa en cuál de los dos yo atenúo. Cuando es a dos segmentos, listo, fíjense que entonces si es a dos segmentos, yo hago la atenuación con dos atenuadores, ¿sí? Si es a dos segmentos, hago la atenuación con dos atenuadores. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque cuando vayamos a hacer la calibración de retorno a un segmento, nosotros a un segmento hacemos la atenuación con un atenuador nomás, ¿sí? Entonces fíjense, dos segmentos, hago la atenuación con dos atenuadores. Cuando es a un segmento hago la atenuación con uno solo de estos tres atenuadores, que ya vamos a mirar con cuáles. ¿Listo? Bueno, entonces como vamos a calibrar el retorno a un solo segmento, quiere decir que mis atenuadores deben de ir ubicados tal cual como se ven en la imagen. ¿Listo? Como se ven en la imagen. Bueno, como se ven en la imagen. Forma fácil de aprendérselo. Entonces fíjense acá. Con que yo me aprenda la forma de este solo atenuador, ya me aprendo los demás. Si ustedes observan, este atenuador está así, ¿no? Está de esta forma. Está así. Y si miramos este atenuador, si está así, ¿se parece a qué? Se parece a un 1, ¿sí o no? Por la forma que está ubicada, vertical, vertical. Si ustedes aprenden que, este atenuador, si yo lo ubico hacia abajo, quiere decir que estoy configurando estos dos puertos a un solo segmento. Listo, entonces estoy configurando este a un solo segmento. Y recuerden que este debe llevar la misma posición de este. Entonces usted dice, como este lo dejé en esta posición, este lo debo ubicar en esta misma posición para dejarlo a un solo segmento. ¿Listo? Y ahí también ustedes deben de acordarse que como este lo dejé en la misma posición de este, el de arriba siempre va a llevar posición contraria a estos dos, ¿sí? O sea que este lo dejo ubicado en forma
horizontal. ¿Listo? Dicen que entonces, con solo aprenderse este, ya los otros dos es una forma más sencilla de recordarlo. ¿Listo? Bueno, entonces aprendas en este, que si este lo ubican de forma vertical, está haciendo la forma de un 1, o sea que estamos dejando todo el retorno de los 4 puertos a un solo segmento. O sea, se van a ir por un solo cable coaxial. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos habilitando estos caminos para que este vaya y se una acá con este retorno se una con este y que todos estos se reúnan y vayan a acá. ¿Listo? Básicamente estamos haciendo eso cuando habilitamos los atenuadores. O sea que fíjense que acá yo les mencionaba hace un momento en el video que cuando es a un solo segmento, atenuamos con un solo atenuador. Si ustedes observan, aunque se podría con dos también, ¿no? En realidad es una cuestión de manejo. ¿Qué hago yo? Puedo atenuar con este solo, fíjense, con este solo atenuador, puedo yo atenuar todos los 4 puertos al tiempo, con este. Y con este solo atenuador, yo puedo hacer la atenuación de todos los 4 puertos directamente. Ejemplo, o sea que si acá yo estoy enviando 37 decibeles y acá en la parte de abajo, en el módulo, acuérdense, abajo, la parte óptica, supongamos que me están llegando 13 decibeles. Están llegando 13 decibeles. Recordemos que debemos de llegar abajo con 7, ¿cierto? Estoy enviando 37, me están llegando 13 decibeles, quiere decir que necesito atenuar 6 decibeles. 6 decibeles necesito atenuar. Y supongamos que este atenuador era de 0. Si era de 0 y necesito atenuar 6, pues lo que hago es acá instalar un atenuador de 6. ¿Sí? Y ese atenuador de 6 me va a bajar esta señal que estaba en 13, me la baja a 7. Con este solo atenuador ya ajusté todos los 4 puertos. ¿Sí ven? Ya ajusté todos los 4 puertos. Ahora, si yo lo que necesito es atenuar también, pero no quiero atenuar con un solo atenuador, ¿sí? Sino quiero atenuar con 2. Este de aquí lo dejo como atenuador de 0. ¿Listo? Este lo dejo como atenuador de 0. Y hago atenuación. Si hago atenuación en este de acá, supongamos el mismo ejemplo, estamos enviando 37. Si estamos enviando 37 y está llegándonos con 13 decibeles. Lo mismo, necesito atenuar 6 también, ¿verdad? Pero entonces en este caso lo que hago es, coloco aquí un atenuador de 6. Si había un atenuador de 0, coloco un atenuador de 6. Y estos dos puertos, puerto 1 y puerto 3, acá ya están atenuando con 6 decibeles, o sea que aquí me van a quedar con 7. De igual forma acá, si yo aquí estoy transmitiendo 37 y me están llegando con 13 decibeles, necesito atenuar 6, lo atenúo con 6 dB acá. Bien, entonces 2 atenuadores de 6 y este me quedaría de 0. El común me quedaría de 0. Esta es la forma que generalmente es la más conveniente para calibrar en retorno cuando es a un solo segmento. Se hace de esta forma. ¿Listo? Como también quizás lo podría hacer, supongamos que ustedes no tienen atenuadores de 6, pueden aquí dejar un atenuador de 3, aquí un atenuador de 3 y aquí un atenuador de 3. Entonces fíjense que, por ejemplo, el puerto 6, si uno llega por acá, va a encontrar 3 decibeles de atenuación. Me voy por acá, voy a encontrar 3 más para la suma de los 6 que necesitaba atenuar en el ejemplo. Lo mismo los otros puertos, pero idealmente este debe ser de 0 y hago la atenuación directamente con cada uno de los atenuadores. ¿Listo? Esta es la forma como se calibra en retorno. ¿Sí? Esta es la forma como se calibra en retorno con la función del medidor de campo. Con los dos puertos, ¿listo? Fíjense, con los dos puertos, con el puerto, la que utiliza los dos puertos, la función del medidor de campo que utiliza los dos puertos, que es la función, se llama loopback de retorno, ¿listo? Yo les había mencionado que era generador QAM de retorno,
ahí me había equivocado, es la función loopback de retorno, ¿listo? Pero tiene la misma función. Entonces, por el puerto 1 va a recibir señal y por el puerto 2 va a enviar señal, ¿listo? Con esta función es la que ustedes utilizan para calibrar el retorno en los nodos, ¿listo? Para calibrar el retorno en los nodos. Acá, ustedes utilizan esta función del medidor de campo, que se llama loopback de retorno, ¿listo? Se llama loopback de retorno. Dame un segundo, está algo lento el computador. Esta función, ¿listo? Bueno, ya hacemos una aclaración de esta función. Esto tiene así la forma como se calibra en retorno. Miremoslo en otro ejemplo un poco de una forma más diferente. Pero primero necesitaba explicarles cómo funciona la configuración de estos atenuadores. ¿Listo? Bueno, miremoslo de otro ejemplo. Vemos estos dibujos que nos confunden. Bueno, acá. Vamos a hacerlo de una forma un poco más completa. Calibramos entonces el Fiber Deep con el medidor de campo, ¿no? ¿Cómo lo calibramos con el medidor de campo? Bueno, empecemos por aclarar que la función que yo les mostraba ahorita, esta, que es la función loopback de retorno, que se encuentra en medidas básicas del medidor de campo. Entonces acá entran en el medidor de campo y lo configuran. ¿Listo? ¿Qué configuran? Lo que yo les mencionaba de calibración en HFC, lo mismo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, deben de ustedes garantizar que esté enviando 7 MHz. ¿Vale? 7 MHz. Nada, con el teclado alfanumérico del medidor simplemente escriben 7 y le dan Enter y aquí ya le va a estar enviando 7 MHz. ¿Listo? De igual forma, aquí el mismo medidor le muestra qué frecuencia estoy transmitiendo en ese momento. 55 MHz o acá también se las muestra. ¿Listo? En el ejemplo, en la imagen nos aparece 55, debería de ser 7 MHz. ¿Listo? 7 MHz. Aquí nos dice configuración de transmisión. Aquí debemos de garantizar que estemos enviando los 37 decibeles que nos aparecen en la tarjeta de balanceo. ¿Listo? Los 37 decibeles o los 34 en caso de estar calibrando a 1 giga. Bueno, ¿cómo hago el ajuste de este nivel de transmisión? Con las teclas de flecha del medidor de campo de subir y bajar, ¿sí? Con las teclas de flecha, las teclas blancas, ustedes simplemente lo que hacen es ir subiendo, ir presionando el botón, van subiendo hasta que este valor llegue a 37 decibeles, ¿listo? Hasta que llegue a 37 decibeles. Aquí les va a decir cuánto el medidor está recibiendo, fíjense. Aquí les aparece cuánto el medidor le está recibiendo, cuánto está transmitiendo. ¿Sí? O sea que si ustedes acá están transmitiendo 37, aquí les va a decir 37. ¿Sí? Aquí no dice 37, pero porque en este momento tenemos deshabilitado el transmisor. Y acá, el nivel de recepción es donde les va a aparecer a ustedes el nivel de medida que está recibiendo el medidor de campo. ¿Listo? El nivel de medida que está recibiendo el medidor de campo, que aquí es donde debemos de garantizar los 7 decibeles. ¿Sí? Acá es donde se deben de garantizar los 7. Aquí es donde usted envía 37, recibe 7. ¿Listo? Garantiza que aquí esté recibiendo 7 con el atenuador. Bueno, se entra a la función y configura estas tres cosas. Se configura solo estas dos cosas. Frecuencia
y transmisión. Frecuencia 7 MHz, transmisión 37 Hz. Y cuando se configura esas dos, lo único que tiene que hacer es ya al final darle clic acá y en el botón de modo que aparece en el medidor de campo para habilitar el transmisor. ¿Listo? Aquí dice habilitar el transmisor, ¿vale? Que aquí en este caso en la imagen está en inglés, aquí en español en su medidor les va a aparecer habilitar transmisor. Ustedes presionan la tecla y la tecla lo que va a hacer es encender el transmisor. O sea, aquí ya le va a aparecer cuánto está transmitiendo, que es lo que usted haya configurado acá, y aquí le va a aparecer cuánto está recibiendo. ¿Listo? Cuando usted hace eso, pues ya debe tener conectados sus cables en el nodo. ¿Listo? Conectado el cable número 1, el cable que está conectado al puerto número 1, conectado a la tarjeta óptica, o sea, la parte inferior de abajo, en el text point que queda al lado, en el text point que queda al lado de la tarjeta transmisora en TP6, ¿listo? Y el cable que va saliendo del puerto 2 del medidor de campo va a los puertos del módulo, ¿listo? A los puertos del módulo de RF, o sea, a la parte de arriba del módulo, la parte de arriba del nodo. Bueno, la parte de arriba del nodo. Bueno, miremoslo de otra forma. Lo mismo que estábamos mirando, pero ya mirándolo de esta forma. ¿Listo? Es acá, por ejemplo, fíjense que si yo lo voy a calibrar a dos retornos, yo lo voy a calibrar, perdón, a un solo retorno, a un solo segmento, que es como se maneja, este atenuador debería estar así, tal cual como está en la imagen, ¿sí? Recuerden que este es una buena guía. Si ustedes ven, este está haciendo la forma de un 1. Ah, listo, ahí lo voy a configurar a un solo segmento. Decíamos que este y este deben llevar la misma forma. O sea que este está bien y el que tengo que cambiar es este atenuador que está acá, que está en forma vertical. Lo ubico, lo cambio de forma horizontal, de esta forma, ¿listo? Lo cambio de esa forma para que el retorno me quede a un solo segmento, ¿listo? El retorno me quede a un solo segmento. Este lo ubico de esta forma. Este lo ubico de esta forma, ¿listo? Acá, lo siguiente que debo de realizar es, como todo lo estoy enviando a un solo retorno, solo voy a utilizar este cable mini coaxial en retorno, ¿sí? Conecto este de acá, pero este simplemente lo dejamos ahí conectados como porque no queda al aire ese cable. Pero en realidad todo el retorno lo vamos a manejar por este cable, ¿listo? Por ese cable, que es el cable que viene, de acá. Es el cable que viene de acá hacia la tarjeta, aquí, que viene hacia la tarjeta DT, listo, hacia la tarjeta transmisora, el cable mini coaxial. Bueno, ese es el que va a llevar todo el retorno en este caso. Bueno, ahí para calibrar el retorno, lo que debo hacer es, cojo mi medidor de campo, cable del puerto 1, acuérdense, cable del puerto 1, va a los text point, cable del puerto 1, va a los text point, y el cable del puerto, cable del puerto 2, va a los text point, listo, y el cable del puerto 1, del medidor de campo, cable que está conectado al puerto 1, este cable va al text point de la tarjeta transmisora, listo, de la tarjeta transmisora, ¿vale? Ahí es donde utilizamos la función que aclaramos hace un momento en la función loopback de retorno y empezamos a enviar señal, ¿listo? La activamos, habilitamos el transmisor y empezamos a enviar señal. Ahí recordemos que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Recordemos que lo que estamos haciendo en ese momento, cuando activamos la función del medidor de campo, es enviar una señal por acá, enviar una señal por el puerto 2 del medidor de campo al puerto que tenga conectado yo mi medidor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el puerto 6 primero, empiezo a enviar una señal, esa señal entra acá, pasa por el atenuador,
como lo tenemos configurado a un solo retorno, esa señal va a dar el salto acá y luego da el salto acá y ya al final llega acá a la tarjeta RS y bueno, de aquí da el salto al text point, ¿listo? Es esta señal que estamos enviando acá, recordemos que tiene que llevar una potencia de 37 decibeles, ¿listo? De 37 decibeles. Bueno, si es a 870, si es a 1 giga, 34, recordemos. El ejemplo lo vamos a calibrar a 37. Entonces, 37 y recordemos que esa señal que vamos a enviar tiene que llevar una frecuencia, 7 MHz, que es la que le configuramos en el medidor también. Va a viajar con una frecuencia de 7 MHz. ¿Qué necesitamos hacer en este caso? Entonces ya acá lo que hacemos en el puerto 1, con el puerto 1 del medidor es recibir esa señal y mirar de esos 37 que estoy enviando, cuánto estoy recibiendo. Por eso se llama loopback, porque hace como un lazo cerrado, ¿sí? Bueno, aquí mi medidor entonces me va a mostrar que yo estoy transmitiendo 37 y me va a mostrar cuánto está recibiendo. ¿Sí? Me va a mostrar cuánto está recibiendo. Supongamos que estoy recibiendo 10 decibeles. ¿Sí? Si estoy recibiendo 10 decibeles, acordémonos que aquí debemos de garantizar 7 dB. Como estoy enviando 37 y recibiendo 10, necesito atenuar 3 dB. ¿Sí? 3 dB. Esos 3 dB que voy a atenuar, los hago directamente en este atenuador de acá. Entonces acá, si tengo un atenuador de 0, pues lo cambio y pongo un atenuador de 3, que ya acá mi recepción ya no va a quedar mi recepción ya no me va a quedar en 37, perdón, mi recepción no me va a quedar en 10 dB, sino mi recepción me va a quedar, en este caso, en 7 dB. Y ya garanticé la recepción de este puerto. ¿Listo? Paso a seguir. Ahora cojo mi cable y lo ubico en el puerto número 4 y hago la misma prueba. Eventualmente me debería dar lo mismo porque acordémonos que con este atenuador manejo estos dos puertos de acá, los puertos del costado izquierdo. Cuando yo garantice eso, lo siguiente que debo de realizar es coger mi cable que está conectado al puerto 2, cojo mi cable y ahora me voy y hago la prueba en el puerto 1 y en el puerto 3, la misma prueba. Lo mismo, envío señal con la función del medidor de campo, loopback de retorno, ISO, con la función loopback de retorno, también lo mismo, envío 7 MHz, ¿sí? El cable, fíjense que el cable no cambia de posición acá, el cable 1, ¿sí? Y también hago exactamente lo mismo, miro cuánto estoy recibiendo y dependiendo de lo que esté recibiendo, hago el valor del cambio de este atenuador. Un ejemplo, estoy transmitiendo 37, pero estoy recibiendo, supongamos que estoy recibiendo 15 decibeles, ¿sí? Estoy recibiendo 15 decibeles. Recuerden que esa recepción se la muestra al medidor. Estoy recibiendo 15. Quiere decir que necesito atenuar 8 decibeles, ¿sí? Para llegar a 7. Como necesito atenuar 8, aquí yo haría cambio el atenuador de 0 que había por un atenuador de 8. Y ahí ya quedan calibrados mis puertos de retorno de mi nodo, ¿sí? Ahí quedarían calibrados mis puertos. Recuerden que recordemos que en un nodo no manejamos ecualizadores, solo es atenuadores. ¿Listo? Al final, recordemos que para comprobar que efectivamente todo haya quedado bien y que mi señal haya quedado saliendo plana, al final lo que hago es que ya no envío 7 MHz, sino envío la portadora de 35 MHz o la de 39, la que en ese momento estemos trabajando con CDI. Idealmente es 35, actualmente es 35. Entonces cambiamos la frecuencia de transmisión, ya no enviamos 7 MHz, sino enviamos 35, luego de haber garantizado la de 7, ¿no? Garantizamos la de 35 y hacemos la misma prueba, como por confirmar que la señal me esté saliendo bien. Entonces vuelvo y hago la prueba en el puerto 1 y
que me garantizo que esté llegando yo con 7 decibeles, ¿listo? Con 7. Hago la prueba en el puerto 1, hago la prueba en el puerto 1, hago la prueba en el puerto 3, hago la prueba en el puerto 6 y hago la prueba en el puerto 4. Todas con el cable que está conectado a el puerto 2, fíjense. El puerto 1, fíjense que no se mueve para nada ese cable. Todas las pruebas las hago directamente cambiando el cable que está conectado al puerto 2. ¿Listo? El cable que está conectado al puerto 2. Y esa es la forma como yo calibro retorno a un solo segmento, ¿vale? Vamos a solo a hacer esa aclaración porque es como actualmente lo venimos manejando. Cuando empecemos a manejar quizás a 2 segmentos, ya hablaremos de esa calibración. ¿Listo? Ya hablaremos de esa calibración. Esa es la forma como se calibra, entonces, retorno. ¿Listo? ¿Qué es importante aclarar ya para terminar este tema del nodo FiberDeep? Que el nodo FiberDeep trabaja con unas tarjetas diferentes al nodo en HFC, ¿no? Dicen que acá aparece que yo, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, en un HFC, que ya lo miramos, en un HFC ya habíamos hablado de la tarjeta AR, ya habíamos hablado de todo esto, pero no habíamos hablado de qué tarjeta DT, ¿sí? En una HFC se trabaja con una DT4030 o una DT4250 me sirve, ¿sí? Esas son las DTs que se instalan. Acuérdense que estas son las tarjetas transmisoras. Yo puedo instalar esta o puedo instalar esta. Y fíjense que acá, cuando yo lo trabajo a un solo segmento, yo trabajo con una RS4001. ¿Listo? Una RS4001. Recuerden que esa RS es la que está ubicada acá. Esta, la RS4001. Eso en HFC. Pero si yo voy a trabajar el módulo en FiberDeep, fíjense que aquí ya no se trabaja con, la misma RS, ¿sí? Sino que el nodo, cuando yo lo voy a trabajar en FiberDeep, ¿sí? A 870, por ejemplo, se debe trabajar con la misma DT, 4030, fíjense, con la misma DT de HFC, pero se trabaja con una RS diferente, con una RS4000, ¿sí? Con una RS4000. O sea que en FiberDeep una RS4001 no me sirve, tiene que ser una RS4000, ¿listo? Eso es porque una RS4000 tiene solo una entrada y una salida, ¿listo? Porque va a llevar un solo retorno. Acuérdense que aquí esta RS es como si fuera un splitter de 4, o sea que este sí necesitaba 4 entradas. En este caso no, en este caso tenemos que trabajar con la RS4000, ¿vale? No les funciona un nodo en FiberDeep, no les funcionaría a ustedes con una RS4000, con una RS4001, perdón. ¿Listo? Eso es lo que significa esa RS4000. Bueno, entonces fíjense que esa es la misma que se utiliza tanto si el nodo lo estoy trabajando yo a 1 giga o si lo estoy trabajando a 870, se utiliza la misma RS, no importa. Bueno, esto de aquí simplemente es la información de la tarjeta, qué longitudes de onda maneja, qué potencia, ¿sí? Que maneja una potencia de 1 a 5 dBm, ¿sí? Y qué longitud de onda maneja la TR que se debe ir instalada en la transmisora. ¿Listo? Que en este caso es esta, 13010. Bueno, recordemos que la señal que va hacia arriba, hacia cabecera, tiene que tener una frecuencia. Pero en retorno no se hablan de frecuencias, en fibra no se habla de frecuencias, sino es más usual hablar en términos de longitudes de onda. Que en ese caso lo que nos está indicando es que la señal que se va a ir hacia cabecera, la señal que la tarjeta transmisora, acá, la señal que la tarjeta transmisora va a enviar hacia cabecera, esa señal va a tener una longitud de onda de 1310 nanómetros. O sea que se va a ir por esta longitud de onda, ¿listo? Que es una de las que se trabaja en retorno. Se trabajan a otras longitudes de onda,
pero en especial en esta se va a trabajar con esa longitud de onda. Eso significa ese 3 sillas. Lo que pasa es que en fibra, como les había mencionado, no se habla de, no se habla de frecuencia, sino se habla en términos de longitudes de onda, que ya luego aclararemos cuál es la ventaja entre hablar más en términos de longitudes de onda que de frecuencias en la fibra especialmente. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con el tema de calibración de retorno del nodo Aurora.